Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Juan capítulo 8. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que se titula La necesidad del perdón. La necesidad del perdón. Todos los seres humanos tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidad de ser aceptados, necesidad de ser amados, necesidad de respirar, necesidad de tomar agua y de tomar alimento. Muchos tienen necesidad de trabajo, necesidades económicas, necesidades de afecto, de cariño. Otros que trabajan lejos tienen necesidad de transporte, tienen necesidad de una regadera con agua calientita, ¿verdad? Y todas estas necesidades son muy válidas. Sin embargo, hay una necesidad que es imprescindible y que es más alta, más grande que todas estas necesidades. Esta es la necesidad de ser perdonados. Dile a dos personas, tienes necesidad de ser perdonado. Todos los seres humanos debemos ser perdonados. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos somos pecadores. Si un hombre no recibe perdón, si se niega a aceptar esta necesidad de ser perdonado por su orgullo, por su soberbia, está destinado a vivir una vida en cadenas. Yo conozco muchas personas que cuando les presento esta verdad bíblica, este principio bíblico, lo rechazan. Dice, hermano, yo no tengo necesidad de ser perdonado. ¿Perdonado de qué? ¿Qué he hecho yo? Entonces el orgullo y la soberbia comienzan a inundarles, se llenan de filosofías huecas, su mente se infla de conocimiento, necesidad de ser perdonado. ¿Por qué? Si ya tenemos tantas ciencias y psicología y psiquiatría, esas son religiones eso. Y niegan su necesidad de perdón, de ser perdonados por Dios. Se atan ellos mismos a cadenas de rencor, de rechazo, de odio, de divorcios y diferentes pecados que los atan porque niegan su necesidad de ser perdonados. En Juan capítulo 8 la Biblia nos habla acerca de la historia de una mujer. Del versículo 1 al 11 se nos describe la historia de la mujer adúltera y vamos a leerla en esta mañana. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y no peques más. Este pasaje se divide en tres secciones. La primera sección está en el versículo 1 y nos habla acerca de la vida de comunión de Cristo con el Padre. La vida de comunión de Cristo con el Padre. La segunda sección, a partir del versículo 3, nos habla acerca de la culpabilidad del ser humano, la culpabilidad de esta mujer, la culpabilidad de los fariseos. Aquí en la Biblia aprendemos que todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. Y la tercera sección, los últimos versículos, nos hablan acerca de la necesidad tan profunda que tenemos de ser perdonados por Dios. Todos tenemos que ser perdonados por Dios. Vuelve a decírselo a dos personas, tú necesitas ser perdonado por Dios. Necesitamos perdón constante de parte de Dios. Y en primer lugar, los dos versículos
primeros del capítulo 8 nos enseñan cuál era la vida de comunión de Cristo con su Padre. Observe el versículo 1, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana regresó al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesucristo se retiraba al monte de los olivos a orar. Tenía una vida profunda de comunión con el Padre. Jesucristo pasaba, de acuerdo a algunos teólogos, de 3 a 5 horas diario, repartidas esas horas durante el día, buscando el rostro de Dios, tratando de comunicarse, de estar en contacto directo con el Padre a través del bendito hábito de la oración. Los evangelios dicen que Jesucristo se iba al monte de los olivos a orar durante las madrugadas, regresaba a enseñarles a los discípulos, en la noche regresaba a orar, a pasar tiempo aparte con el Padre, y esto nos enseña un principio espiritual tremendo. Tu fortaleza espiritual depende de tu vida de oración. Jesucristo invertía 2, 3, 4 horas de oración con el Padre y en 2 o 3 minutos Jesucristo echaba fuera ese demonio del Gadareno. En la madrugada del día siguiente Cristo pasaba 2, 3, 4 horas de rodillas clamando al Padre, llenándose de sabiduría, llenándose de poder del Padre, para que en 2 o 3 minutos Él le dijera a esa mujer pecadora: tus pecados te son perdonados. Al día siguiente Cristo volvía a buscar al Padre desesperadamente, como si hace tiempo no hubiera orado, y seguía clamando a Dios en las madrugadas para que regresara y sanara a ese enfermo, a ese cojo o a ese paralítico en un par de minutos. Así que aquí hay una relación entre los milagros de Cristo y su vida de oración. Su vida de oración le daba el poder y la sabiduría para poder hacer esos milagros. Él oraba 3, 4 horas y en 2 o 3 minutos hacía esa liberación. Y los cristianos la tenemos al revés, ¿no es cierto? Oramos 2 o 3 minutos. Ay, Señor, pues bendice mi día, ¿verdad? Y durante 4 o 5 horas estamos clamando, echamos fuera ese demonio y no se va ese demonio. Al día siguiente oramos otros 2, 3 minutos, ¿verdad? Si acaso oramos en la comida, ¿verdad? Por los alimentos. Señor, pues ahí bendice todos los alimentos. Ya de una vez de todo el mes, Señor. Ya para no invertir tanto tiempo. Y cuando oramos por un enfermo, ahí estamos echándole aceite y 6, 7 horas, 2, 3 meses y no sana esa persona. ¿Por qué será? Porque no estamos siguiendo el modelo de Cristo. El modelo de Cristo es una vida constante, íntima de oración, intimidad con el Padre. Y esas horas que Cristo invertía en oración le ahorraban muchas horas de ministración. Así que si tú estás confundido esta tarde, no sabes qué decisión tomar, si vas a comprar esa casa, si te vas a cambiar de ese trabajo, cómo vas a hacer para pagar tus deudas y estás angustiado, llevas 2, 3 meses tratando de definir la estrategia, estás mal. Métete en oración con el Padre. Pasa tiempo en oración. Aprende a orar, a pasar tiempo en comunión con tu Padre, a humillarte en lo secreto de tu habitación. Y Dios te va a ahorrar muchos meses de estrategia y esa deuda la vas a liquidar más rápido. En el momento de oración Cristo recibía fortaleza y sabiduría del Padre. Vaya a Mateo capítulo 6. Este es un principio espiritual tremendo, tremendo. Tenemos que bajarle a las horas de tele, a las horas de leer revistas, a las horas tal vez con los amigos, con las amigas, con tal de pasar tiempo con el Padre, con tal de pasar tiempo con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice la Escritura: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En lo público. Te estás peleando 6, 7 meses para que te asciendan a ese otro puesto. Y estás pisoteando a gente que está abajo de ti, ¿verdad? Le estás metiendo el pie para que a ti te promuevan ese puesto. Y llevas 4 o 5 años en esa lucha y no te asciendes de ese puesto. ¿Por qué? Porque no pasas tiempo en oración. ¿Quieres ser exaltado en lo público? ¿Quieres que Dios te presuma en lo público? Pasa tiempo en lo privado con Él. Dile al de junto: Dios te está esperando en tu cuarto hoy en la noche, que pases tiempo en lo secreto con Él. ¿Sabe una cosa? Ese es el tiempo más precioso de tu vida. Es hermoso cuando pasas tiempo con tu familia, con tus hijos, con los papás, ¿verdad? Etcétera.
Pero el tiempo más hermoso que tú puedas pasar es cuando estás en lo secreto con Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Filipenses capítulo 4 nos da otro principio espiritual acerca de la vida de oración. Muchos vivimos la vida agobiados, angustiados, y eso lo vemos en tu conversación cuando llegas a consejería. Pastor, estoy angustiado, tengo un peso aquí, me salió acá unas ronchas y no tengo trabajo y estoy enfermo y ahí empiezas, ¿verdad? Y vives tu vida angustiado. ¿Sabe por qué? Porque te falta conocer al Padre en lo secreto en tu habitación. Filipenses 4 versículo 6 dice la Biblia: por nada estéis afanosos. ¿Por qué me tengo que preocupar? Por nada. ¿Por qué me tengo que angustiar? Por nada. ¿Y qué es nada? Pues nada. Por nada estéis preocupados, afanosos. Si no, ahí te va la fórmula, ahí te va la llave para que no estés afanado. Dice: sean conocidas, ¿qué cosa? Tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Viene usted afanado esta tarde? Levanta tus manos y dile: Señor, vengo afanado, preocupado, pero Señor, te entrego esta carga. Dice tu palabra que yo no me afane por nada. Dice tu palabra que yo ore y te entregue mis cargas. Así que te entrego, Señor, esta carga. La carga que usted traiga, entréguesela al Señor. Cierre sus ojos, tome un minuto y dígale: Señor, mira toda mi angustia y tal vez mi tristeza, te la entrego, Señor. Vengo a ti. Dice tu palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tráeme descanso, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo se siente? Y eso que nada más oramos como un minuto. Ahora imagínese si usted orara media hora, ¿verdad? Dios le traería descanso. Dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted cree esta palabra? ¿De veras cree que este libro es la palabra de Dios? ¿En serio, en serio, en serio? Porque muchos nada más lo leen y dicen: qué bonito, los pensamientos tan padres, qué hermoso, pero sigo preocupado, afanado. Entonces no le crees a la Biblia. Le crees intelectualmente, aquí en tu mente, pero no ha bajado al corazón. Y para que baje al corazón tienes que obedecer. Llegan muchas mujeres a consejería, ¿verdad, pastora? Y nos dicen: pastor, es que mi esposo hace 3 días no llega a la casa y llegó todo besuqueado así, con perfume de mujer y pastor, estoy harta ya de este tipo, ya no quiero ya saber nada, desesperadas. ¿Y sabe qué les decimos? En primer lugar les sonreímos y luego les enseñamos Filipenses capítulo 4 y le decimos: hermanita, ¿tú qué sientes? Siento que lo quiero matar. Lo voy a demandar y le voy a quitar la casa. Espérate. Ok. En la Biblia no se trata de lo que sientas, hermana. Se trata de lo que obedezcas. Y dice la Biblia que si tú estás casada con ese hermano, que tú lo trates, ¿verdad?, como el sacerdote de tu casa. Espéralo con una chopita instant ramen a las 3 de la mañana y con una sonrisita: mi amor, ya llegaste. Aquí está tu sopita, te hice un sandwichito. Pastor, pero yo no siento eso, ¿cómo me aconseja eso? Yo no lo siento que lo quiero matar. Y les decimos: no se trata de lo que sientas, se trata de obedecer. Y si tú obedeces esta palabra, aunque te cueste trabajo, el Señor se va a encargar de cambiar tus pensamientos, tu conducta y al final tus sentimientos también. Y aunque ese hombre llegue a la hora que llegue, tú sabes que tu vida y tu seguridad no depende de ese hombre, depende de Dios. Y Dios es capaz de transformar a ese hombre. Si Dios fue capaz de abrir el mar rojo, que no pueda transformar a tu esposo. Dílele junto: no se trata de sentir, se trata de obedecer. Y sabe una cosa, Cristo obedecía. Cristo era obediente en su vida de oración. Prioridad en tu vida: oración, 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 intercesión,
alabanza, adoración, profecía, tantos tipos que hay preciosos de oración, peticiones, intercesión, guerra espiritual, tantos tipos de oración. Yo tengo una predicación que se llama Los 12 tipos de oración y me quedé corto, hay muchos más que 12. Esto es lo primero que vemos en este pasaje, la vida íntima de Cristo con el Padre. Regrese a Juan capítulo 8. Y a partir del versículo número 3 dice la Biblia que vinieron los escribas y los fariseos y trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? En segundo lugar, vemos en este pasaje la culpabilidad de esta mujer, la culpabilidad de ella. ¿Esta mujer era culpable, sí o no? Pues era culpable, estaba en adulterio. Pregunta: ¿también era culpable el hombre con el que estaba o no? También era culpable él. Vaya a Deuteronomio 22, versículo 22. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Porque cualquiera de nosotros que se nos sorprendiera en adulterio, ahí le va lo que teníamos que hacer con esa persona. Deuteronomio 22, 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, la mujer morirá. No dice eso. ¿Qué dice? Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal en medio de Israel. Eso era la ley de Moisés. Si alguien era sorprendido en adulterio, traían a la mujer y también al hombre, los sacaban de la ciudad y con pedradas así, ¿verdad? De 20 kilos las piedras en la cabeza les pegaban y los mataban para quitar el mal de Israel. Gracias, Señor, que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer en Juan capítulo 8? ¿Que él no era culpable? ¿Por qué no lo trajeron entonces? Aquí los fariseos se equivocan en la ley. Dicen: a tales adúlteras nos mandó Moisés que las matáramos. No, espérame, no nada más era la adúltera, también era el adúltero. ¿Por qué no lo trajeron? Porque en la sociedad del tiempo de Jesús, al igual que en nuestros tiempos, era una sociedad machista, en donde el pecado de adulterio se condenaba 10 veces más para la mujer que para el hombre. Al hombre se le daban algunas concesiones, como se siguen dando en algunas familias actualmente. Y el jovencito en tu casa ya va en la 15ª novia, a los 16 años. Pero pues que tenga más, el que se haga macho, ¿verdad? Es nuestra cultura mexicana. Pero que la niña no tenga un novio, porque ahí sí, ¿verdad? La pones en cintura. ¿Qué es eso? Machismo. Nuestra cultura, una cultura desgraciadamente machista. Esta pareja de Juan capítulo 8, los dos eran culpables y pensaron que al ocultar su pecado nadie se iba a dar cuenta, que nadie los iba a descubrir. El adulterio, hermanos, es un pecado que destruye, que afecta las vidas de todos los que están alrededor. Si alguien en tu familia, alguien que tú conoces está en este pecado, está destruyendo a su esposa, a su esposo, está destruyendo a los niños, está destruyendo a los nietos, está destruyendo todo el núcleo familiar. Es uno de los pecados más tremendos en cuanto a destrucción en la Biblia. El pecado de adulterio es como pecado de cáncer, un tumor que tienes en el cuerpo y comienza a extenderte, comienza a carcomerte hasta que acabas muerto en la tumba. Así es el adulterio en una familia. Y lo peor de este pecado es que los que cometen en fornicación o los que están en adulterio o en cualquier pecado, siempre ¿qué tratas de hacer? Ocultarlo, que no te cachen, ¿verdad? ¿Quién quisiera que lo cacharan en sus mentiras o en su adulterio? Nadie. Igual esta pareja quisieron ocultar su pecado delante de la sociedad, obviamente delante de su familia, y pensaron que si ellos eran lo suficientemente astutos para ocultarlo, nadie se iba a dar cuenta. Y muchos de nosotros actuamos así, tal vez con pecados no tan escandalosos, pecaditos más pequeños, una mentirita por ahí,
una transita. ¿Qué es lo primero que haces? Que no te cachen, que no te cache Hacienda con ese movimiento que hiciste de los impuestos. Que no te cache el policía que está en la esquina, te pasaste el alto, que no me cache, ¿verdad? Así somos, es nuestra naturaleza humana. Vaya a 1 Timoteo capítulo 5, vamos a ver qué es lo que pasa con esta actitud de tratar de encubrir los pecados, de tratar de que nadie descubra en lo que andas metida o en lo que ando metido yo. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 24, subraya este versículo, es importante, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros, ¿qué dice? Se les descubren después. Déjalo en la pantalla ese versículo. Vamos a analizar rápidamente este versículo. Dice: los pecados de algunos hombres o mujeres, ¿verdad?, se hacen patentes, o sea, se descubren antes que ellos vengan a juicio. Es decir, antes de tu muerte, que llegues con Dios y que Dios te pida cuentas, aquí abajo se van a descubrir muchas cosas de tu vida que tenías ocultos. Mas a otros, dice el versículo, que no los cacharon aquí en la tierra, se les descubren ¿cuándo? Después, al rato. Dílale junto, tarde o temprano. Dílale junto, no te duermas. Todos tus pecados, también en Cristo, porque los cristianos también vamos a enfrentar un juicio. En Corintios capítulo 5 dice: y el Señor nos va a juzgar conforme a todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Desde el día que recibiste a Cristo hasta el día de tu muerte, Dios te va a pedir cuentas de todo. Te van a pedir cuentas. Y a mí también, hermana. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? ¿Sabes qué? No encubras tus pecados. Es mejor que tú te autoventanees con Dios y con un consejero antes de que Dios te ventanee en público, en tu preparatoria o en tu trabajo. Más me vale venir con un pastor, primero con el Señor: Padre, tú sabes mi corazón, ¿de quién voy a ocultarte mis pecados, Señor? Si subo al monte más alto, ahí estás; si bajo al fondo del mar, ahí estás. Tú sabes toda mi vida. Entonces, Señor, la verdad es esta. Y sacan la sopa con Dios, con detalles. Muchos dicen: perdóname todos mis pecaditos, Señor, te lo pido por este pescadito en el nombre de Jesús. No, confesar pecados quiere decir homologueo en el griego, ponerte de acuerdo con Dios. Y si yo asalté ese banco, con lujo de: Señor, ¿sabes qué? Así lo planeé, Señor, tú sabes que ese día yo planeé esto y que me asocié con estas personas y así le hicimos y golpeamos a tal, Señor, todo este mugrero te lo confieso. Dice Santiago capítulo 5, confesaos vuestras ofensas unos a otros, no nada más con Dios. Unos a otros, y orad unos por otros, dice, para que sean sanados. Si tú tienes una vida bien tremenda, hermano, de tu pasado y todavía estás atado a esas cosas, saca consejería con cualquiera de los pastores, abre tu corazón, saca todo eso, expónlo públicamente antes de que Dios te ventanee públicamente delante de tus hijos. Dile al de junto: suelta la sopa mejor. Confiesa de una vez. Hay muchos cristianos que por su orgullo no confiesan. No, yo no hice eso, no. Es que esa parte de mi vida está muy fea, hermano. No, eso sí, mejor no te lo platico. Te platico mis pecados de la secu, esos están más fresas, ¿no? Pero ya después no, eso ya no te lo cuento. Dile de junto: todo, suelta toda la sopa. Por supuesto, delante de Dios y delante de un excelente ministro que guarde toda tu confidencialidad, ¿verdad? Y si tú confiesas tu pecado, serás sanado. Esta mujer era culpable. Regrese a Juan capítulo 8. Era culpable definitivamente, pero no solamente ella era culpable. Vea el versículo 6, versículo 4, versículo 3, perdón. Juan 8:3 dice: los escribas, los fariseos le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta es una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué nos dices? Mas esto decían tentándole a Cristo para poder acusarle.
En segundo lugar, aquellos que trajeron a la mujer delante de Jesús, no los escribas y fariseos, sino la multitud, porque se hizo ahí una multitud, como cuando hay un choque en el periférico y todos se paran ahí a ver. Igual aquí se hizo ahí el borlote, ¿verdad? Ellos que fueron ahí a acusarla, ¿eran más pecadores o menos pecadores que la mujer? Eran igual de pecadores, en una de esas hasta un poquito peor. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos de odio, de rencor y de venganza, y la expusieron públicamente antes de hablar con ella en privado, antes de confrontarla con la ley de Moisés y pedirle que se arrepintiera, la trajeron con Cristo. Eran personas que estaban en las obras de la carne, llenos de odio, llenos de envidia y llenos de venganza. Eran también culpables la multitud que estaba ahí. Dice el versículo número 6 que los escribas y fariseos trajeron a esta mujer delante de Jesús y decían estas palabras para tentar a Jesús, para poder acusarle. Los escribas y fariseos también eran culpables de pecado. ¿Por qué razón? Ellos pensaron así, fíjese, dijeron, le vamos a traer a esta mujer adúltera a Cristo. Si Él la perdona, está infringiendo la ley de Moisés, porque estas mujeres nos mandó la ley a apedrearlas. Pero si Él no la perdona y nos manda a apedrearla, está infringiendo la ley romana, porque la ley romana exigía que hubiera un juicio antes de apedrear a una persona con la ley judía. Y acuérdese que Israel estaba bajo la jurisdicción de Roma. Entonces cualquier cosa que respondiera a Cristo, le tendieron esa trampa. Si nos contesta que sí, es culpable. Y si nos contesta que no, también es culpable. ¿Se fijan? Ellos también eran culpables, ellos mismos de pecado. Porque en primer lugar, la ley de Moisés no decía que apedrearan a las mujeres, sino que apedrearan a los dos, ya lo vimos. Todos los que acusaban a esta mujer tenían un espíritu de soberbia y superioridad. Y no había lugar para el perdón en sus corazones. Escuche esto. Porque a veces nos identificamos con estos fariseos y estos escribas. En su corazón había un espíritu de crítica, todo lo criticaban, en lugar de haber compasión. Eran personas que cuando salía el sol, salió el sol, qué feo, que llueva. Cuando llovía, que salga el sol, se quejaban de todo. Estos escribas y fariseos tenían un espíritu de juicio, sin lugar alguno para la compasión. Un espíritu de censura, sin lugar para el diálogo y la misericordia. Estos traían un espíritu de condena, en vez de tratar de lograr un acuerdo y una restauración. ¿Conoce usted gente así que todo lo condena? Todo está mal. Llega la esposa con el súper, ¿por qué compraste eso? Prepara un pescadito, ¿por qué pescadito? ¿Ah? Todo lo condenan. Todo está mal, ellos son superiores, ellos son los únicos que tienen la razón. Hay muchas familias así. Nosotros los Gutiérrez somos los únicos que tenemos la razón. Mijito, Gutierritos, nosotros nunca perdimos perdón. Así hay familias. Igual que los fariseos, un espíritu de castigo sin lugar para la restauración, un espíritu de hipocresía sin lugar para la humildad. Los escribas y fariseos también eran culpables de pecado. ¿Con quién te identificas tú hasta este momento de la historia? ¿Te identificas más con la mujer? ¿O te identificas más con los fariseos o los escribas? ¿O te identificas más con la multitud de morbosos que llegaron ahí? Porque todos ellos eran culpables, todos. Ninguno tenía la razón. Tal vez te identifiques más con la mujer y tu vida tal vez ha sido exhibida. Tal vez te abandonaron tus padres y te han criticado porque te divorciaste, porque no funcionó tu primer matrimonio y toda la familia ha venido a criticarte, a juzgarte, te han venido a bofetear. Tal vez te identificas con la mujer, pero algunos de nosotros tal vez nos identificamos más con los fariseos. Y siempre tenemos un espíritu de crítica. No tenemos lugar para la misericordia, ni para la compasión. No podemos aceptar que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre se haya equivocado. De inmediato lo juzgamos. El viejo se equivocó. ¿Cómo es posible? Comenzamos con esta actitud farisea
Vaya a Mateo capítulo 5, por favor, versículo 43. Mateo 5, 43. ¿Cuál es la instrucción de Jesús? Independientemente de con quién te puedas identificar tú en esta tarde, la instrucción bíblica en Mateo 5, verso 43 es la siguiente. Son palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Esto es lo natural. Sin embargo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto no quiere decir perfección absoluta, quiere decir completo en el griego. Estén completos, cumplan la palabra de Dios, es lo que les dijo Jesús. Si cierras tus ojos por 3 segundos y recuerdas a alguien que le tienes un poquito de rencor, ¿quién sería? A ver, haga ese ejercicio todo mundo. ¿Quién te viene hacia la mente primero? Los que le vino a alguien a la mente, no levanten la mano. Qué fácil es perdonar a tus amigos, pero qué difícil es perdonar a tus enemigos. Y todos nosotros, hermanos, si nos ponemos en el lugar de esta mujer adúltera, todos nosotros hemos sido rechazados alguna vez. Hemos sido menospreciados. Tal vez nos han avergonzado. El otro día una mujer vino y me dijo, ¿sabes qué? Mis padres me abandonaron cuando yo tenía 3 años. Porque todos mis hermanitos eran güeritos, yo salí morenita. Me abandonaron con mis abuelos, se fueron. Todos traemos diferentes historias de rechazo. Y la Biblia dice, perdona a tus enemigos, ora por los que te han ultrajado, por los que te han robado, por los que te han avergonzado, levanta oración y suéltalos delante del trono de Dios, perdonándolos, porque el perdón es una necesidad en tu vida y hasta que tú no perdones a esa persona no vas a poder seguir adelante. Levanta tus manos y di esta oración conmigo. Todo el mundo levante sus manos. Señor, yo decido perdonar a todos aquellos que me han hecho daño, los que me robaron, los que me han criticado, los que se han burlado de mí. Yo los perdono, Señor, a todos mis enemigos y los bendigo. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 8 dice que cuando los fariseos trajeron a la mujer, el Señor se inclinó hacia el suelo y estaba escribiendo en tierra. Yo me imagino que el Señor estaba así, tal vez de cuclillas, o estaba sentado en el piso. Y de pronto vino toda esta escena, ¿no? El escándalo, la mujer semidesnuda, la arrojan ahí golpeada, tal vez venía con sangre y venían todo el borlote, se armó los escribas, los fariseos y todo ese desastre. Jesús estaba ¿qué? Él estaba aquí haciendo sus partituras, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estaba escribiendo? No sabemos. Y los fariseos, a ver, tú qué, la vas a criticar, a ver, tú le vas a arrojar la piedra, a ver, la ley de Moisés, y se armó allí la trifulca, y el Señor estaba, parece que los estaba ignorando. Para escribir en el suelo, el Señor tuvo que haber tenido su mirada puesta en el suelo. Llegó la mujer. ¿Qué hubiera pasado si Jesús levanta su mirada hacia la mujer? ¿Cómo se hubiera sentido ella? Avergonzada, porque aparte él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para no avergonzarla, tal vez el Señor siguió escribiendo. Se hizo de oídos sordos por unos momentos, porque dice el pasaje, cuando le insistieron fue que ya empezó a conversar con ellos. Y esto nos trae una enseñanza. Tú puedes estar en pecado,
Y puedes decir, ay, pues estoy en mis pecadotes y no me ha pasado nada. Es más, tengo trabajo, me está yendo bien, estoy prosperando. A mí se me hace que eso del juicio y lo que predicó el pastor el grandote es cierto eso. ¿Cuál? ¿Qué juicio? Ni qué nada. Si yo, mira, si el aguinaldote que me dieron y mi esposa está sana, mis hijos, todo, tenemos 3 coches, ya hasta compramos camioneta. ¿Qué juicio? Ni qué nada. ¡Viva México! Y te sigues en tus pachangotas y en tus borracheras. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene su mirada puesta en el piso. El Señor te está esperando que te arrepientas de una vez por todas. No tientes a Dios. Porque si tú piensas que te vas a salir con la tuya, un día el Señor va a levantar su mirada y tal vez ya sea demasiado tarde para arrepentirse. El versículo 7 al 9 dice que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Porque Cristo les dijo, si ustedes son limpios y si ustedes no tienen pecado, entonces tome el primero de ustedes una piedra y arrójesela a la mujer. Fíjese la respuesta de Cristo. Él parecía en una encrucijada. Si contestaban que la apedrearan, estaba equivocado. Si contestaban que no, estaba equivocado. Entonces, ¿qué contestó? Dijo, ok, vamos a aplicar la ley de Moisés. Cristo mandó que la apedrearan a la mujer, pero con una condición. El que esté libre de ustedes de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y de esa manera se cumplió la ley y los profetas. Qué tremendo. Cuando la mujer se queda sola delante de Jesucristo es un momento muy especial, porque esa mujer representa la vida de cada uno de nosotros, hermanos. La mujer era culpable. El hombre con el que cometió adulterio era culpable. Los fariseos también eran culpables, los escribas también eran culpables, la multitud que se juntó en ese lugar eran culpables. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Que cada uno de nosotros también es culpable delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dile al de junto, eres culpable. Eres culpable. ¿Y sabe cuál era el castigo de esa culpabilidad? Porque usted ha pecado. Pregúntale al lado, ¿tú no has pecado? ¿Usted no ha pecado? ¿Usted no ha pecado? ¿Usted? Todos somos culpables delante de Dios. En Juan capítulo 8, Jesucristo da las 3 mejores noticias, las 3 más grandes y más buenas noticias para la necesidad del ser humano. Y estas 3 respuestas son las que Jesucristo le da a la mujer. En primer lugar, Jesucristo le contesta a la mujer en el versículo 10. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. La primera más grande noticia y más buena noticia en tu vida es que Jesucristo no te condena. Por el castigo que tú mereces por tu pecado, el Señor no te condena. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 1 y 2. La carta de Primera de Juan es una carta que está escrita en contrastes, en blanco y en negro. Juan no se anda con puntos medios, con grises. Juan escribe en términos absolutos. Y en el capítulo número 2, en el versículo número 1, Primera de Juan 2, versículo 1, dice la Escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes un abogado en Cristo Jesús. Él no te condena por tu pecado. Levanta tus manos, dale gracias, dile, Señor, gracias, porque tú no me condenas por mis pecados, porque yo merecía el infierno, pero tú has mostrado tu amor conmigo, en que siendo aún pecador, tú moriste por mí. Amén.
La segunda noticia es que Jesús deseaba perdonar y perdonó a la mujer. Le dice, ni yo te condeno. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche, si usted es cristiano, si usted cree en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, usted diariamente tiene que venir a la regadera del Espíritu Santo. Tiene que pasar tiempo en oración confesando su pecado. Si usted ese día en su opinión no tuvo pecado y usted está viviendo una vida de santidad que le agrada a Dios, de todas maneras caiga de rodillas y dígale, Señor, aquí adentro todavía hay mucha maldad en mi corazón. Límpiame, lávame, Señor. Necesito de tu palabra, necesito de tu amor, necesito de tu perdón, Señor. No caiga en el error del orgullo espiritual. Pues yo ya soy pastor, ¿cómo la ven? Ya llevo 5 años viviendo en santidad absoluta. Asústame. Si yo no caigo esta noche de rodillas y le digo, Señor, ¿sabes qué? Necesito de tu perdón. Necesito de tu perdón. Límpiame mi corazón. Lávame y seré más blanco que la nieve, le decía David en el Salmo 51. Pregúntale al de al lado, ¿hace cuánto que no le pides perdón a Dios? No le contestes. Y la tercera noticia es que Jesús de ninguna manera dejó que esta mujer se saliera con la suya, sino que la exhortó. No la condenó, la perdonó, pero le dio una advertencia. Regrese a Juan para terminar, capítulo 8. Y esta es la misma advertencia que Dios nos hace en esta noche en el versículo 11. Cristo le dice, ella le dijo a Cristo, ninguno me condenó, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Subraye las últimas palabras de ese versículo. Dice, vete y no peques más. Exhortó a la mujer, pero le dio una advertencia. Le dice, ¿sabes qué? Te doy una segunda oportunidad. No te vamos a apedrear, no te voy a condenar, pero vete a tu casa y no peques más. ¿Qué estaba diciéndole a la mujer? ¿Cuál era la enseñanza espiritual atrás de esto? Esta es la enseñanza, que el arrepentimiento es esencial para el perdón. Dios te perdona, pero si tú no te arrepientes y sigues cayendo en ese pecado, y ese pecado te vas a hacer esclavo de ese pecado y te vas a atar a ese pecado, y tal vez tengas que pasar una eternidad separado de Cristo. Y Cristo te dice en este día, yo no te condeno. Vete a tu casa, regresa a tu trabajo, regresa con tu esposa y con tus hijos. Yo no te condeno, pero no peques más. ¿Qué tenía que hacer esta mujer? Regresar a su casa. ¿Y qué le iba a decir al amante? ¿Qué le hubiera dicho a usted? ¿Sabes qué, manito? Hasta aquí llegamos, hijo. ¿Cómo la ves? No, pero es que yo te amo. Es que hasta aquí llegamos. Y de raíz voy a cortar esta relación. Porque si el Señor me perdonó y me está dando una segunda oportunidad, yo no puedo darme el lujo de seguir pecando contigo. Así que córtalas. No, pero te voy a demandar, demándame lo que quieras. Yo voy a obedecer a Dios de raíz. Y si cualquiera de nosotros, hermanos, tenemos una relación de este tipo, de esta naturaleza, ya sea en tu mente, en tu corazón o hasta en tu cuerpo, y le has sido infiel a tu esposo, le has sido infiel a tu esposa, hoy es día que te arrepientas, pero de raíz vas a cortar eso. Hoy es tiempo de que arregles esa circunstancia y saques de tu vida esa persona que está funcionando como un instrumento del diablo, como un cáncer en tu vida para destruirte. Tienes que arrancarlo de raíz. Vete y no peques más, te dice Cristo. La condición para el perdón es el arrepentimiento, siempre. Colosenses capítulo 3, para terminar, dice la Escritura, versículo 5, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Por qué no le predicas a dos personas que tienes junto y le dices, haz morir lo terrenal en ti? Déjeme explicarle lo que es la vida cristiana. El cristiano que genuinamente cree en Cristo, estás muerto. Estás muerto. Se acabó. Tu vida aquí en la tierra se acabó. Estás muerto.
al hombre antiguo, estás muerto al pecado, estás muerto a los vicios, estás muerto a eso, se acabó, estás crucificado con Cristo y ahora vive Cristo en ti. Esa es la vida cristiana. No se trata de que hagas lo que se te da la gana, se trata de que vivas para Cristo. Y esto es lo que explica Colosenses 3, versículo 5. Haz morir lo terrenal en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Muchos de ustedes y de nosotros vinimos en esta tarde sintiéndonos culpables. Culpable por algo. Culpable de algo que hiciste en tu pasado. Culpable de una cadena que tienes arrastrando desde que tus padres tal vez te abandonaron o pasó algo terrible en tu vida. Tienes esa cadena aquí. Tú necesitas ser perdonado. Y para ser perdonado es necesario que te arrepientas, que regreses a tu casa y que comiences a vivir una vida que le agrade al Señor. Eso es hacer morir la carne en ti. Hoy Dios te da una segunda oportunidad. Díselo al de junto. Dios te da una segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de las segundas oportunidades. No la desaproveches. No la desaproveches. Toma la promesa de Dios. Y deja atrás todo tu pasado, deja atrás todo lo que te está atando. Deja atrás la relación con esa mujer con la que andas en adulterio. Deja atrás ese vicio, ese alcoholismo, esa adicción a la marihuana que tienes. Déjalo atrás, córtalo de tu vida. Cristo dijo: te es mejor entrar al cielo sin una mano, sin un ojo. Sácalo, échalo fuera de ti. Es mejor que entres tuerto o que entres manco al cielo, que te vayas completito al infierno con tus pecadotes. Hoy es el día en que Dios te está llamando a que vivas en santidad, a que dejes de jugar con el pecado, a que dejes de coquetear con todo eso que te tiene cargado en esta tarde. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor y vamos a pedirle perdón al Señor. A reconocer que necesitamos de su perdón. Pásenlo, muchachos de la alabanza. Vamos a cantar esa canción que dice: hoy me presento delante de ti, guíame, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti. Dios te quiere hacer libre. En esta tarde aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tomar un par de minutos para adorarlo a Él. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la historia de esta mujer, Señor, porque en ella nos vemos reflejados cada uno de nosotros. Y reconocemos en este momento que necesitamos de tu perdón. Necesitamos que nos perdones, Padre, que nos des una segunda oportunidad, que levantes nuestras vidas, que nos des fortaleza para aprender a vivir en santidad, en amor delante de ti. ¿Por qué no le entrega a usted lo que traiga en su corazón? Si usted viene en pecado en esta tarde, entrégueselo al Señor, confiéselo delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Levante sus manos y dígale: Señor, te necesito. Necesito de tu perdón, necesito de tu amor. Necesito, Señor, que limpies mi corazón, que laves mi mente, que purifiques mi alma, Señor. Clame a Dios, levante su voz todo mundo y comience a clamar a Él. Comience a clamar a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa toda cadena de mentira en este momento, Padre. De personas que estaban en mentiras, que se rompa todo eso ahora en sus vidas, Señor. Toda cadena de adulterio, Señor, de inmoralidad, sea rota ahora en tu vida en el nombre de Jesús. Toda cadena de adicciones,
de drogadicción, de alcoholismo, de adicción al tabaco, al cigarro, se va ahora en el nombre de Jesús. Sea roto en el nombre de Cristo Jesús. Toda contienda, todo chisme, toda hechicería y brujería, ocultismo, sea rota de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Todo rechazo que tal vez tú tienes desde el vientre de tu madre, desde el vientre de tu mamá te rechazó tal vez. Todo espíritu de rechazo se va ahora de tu vida, sea roto en el nombre de Jesús. Y clama al Señor, dile: perdóname, Señor, perdóname por haber guardado este rencor, esta amargura en contra de quien me criticó, en contra de quien me atacó. Perdóname, Señor, necesito tu perdón, igual que lo necesitaba esa mujer. Levanta tus manos y clama a Dios. Oh Señor, cuánto necesitamos de ti. Necesitamos de tu perdón, de tu sanidad, Padre. Te necesitamos, Padre. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Dile al Señor: tócame, abrázame. Tócame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, díselo. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona. Sana nuestra tierra, clama a Él. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sánala, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra con tu amor. Sana los corazones esta tarde, Señor. Trae salvación y sanidad a quien lo necesita. Padre, oramos por nuestros hermanos que no tienen trabajo. Si tú no tienes trabajo, levanta tus manos. Padre, oramos que tú les proveas de un trabajo, Señor, que ellos puedan traer la provisión necesaria para sus hijos, para sus familias, Señor. En este tiempo de crisis financiera, Señor, oramos que tú proveas sobrenaturalmente un trabajo, Señor, un trabajo honesto, un trabajo bien remunerado, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú vienes enfermo, levanta tus manos. Padre, oramos por los enfermos, Señor, que tu Espíritu Santo les toque, Señor. Tu palabra dice, Señor, que oremos por ellos, Señor, y que tú los ungirás con tu Espíritu Santo y que ellos serán sanados, porque la oración de fe, la oración de justo puede mucho, Señor. Oramos, Señor, por la cabeza, Señor, dolores de cabeza, dolores de riñones, de estómago, Señor. Oramos por padecimientos del corazón, por padecimientos de los bronquios, Señor, por piedras en los riñones, Padre. Oramos por colitis agudas, Señor. Oramos por enfermedades de los ojos, Padre. Oramos por los diabéticos, Señor, que tú los toques, Padre. Sana, Padre, ahora. Restaura los cuerpos, Señor. Fortalece las vidas de mis hermanos que están enfermos, Padre, y declaramos sanidad sobre sus vidas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Jesús. Vienen personas esta tarde que no conocen a Cristo, que nunca lo has recibido en tu corazón. Yo quiero invitarte a que lo recibas, que hagas una oración de arrepentimiento, como la que hizo esta mujer, que no fue condenada por Cristo, fue perdonada por Cristo. ¿Por qué no recibes el perdón por el cual has estado clamando hace muchos años? El Señor te quiere perdonar el día de hoy, quiere sanar tu vida, quiere traer restauración, quiere traer sanidad, quiere traer salvación. ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo? Él no es una religión, Él trajo un reino. ¿Por qué no lo recibes ahora?
Si alguien aquí quiere recibir a Jesús por primera vez, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración y repita esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, en este momento decido entregarte mi vida. A partir de ahora te pertenezco a ti, Señor Jesucristo. Me arrepiento por todo mi pecado, perdóname, Señor. Muchas veces te he ofendido con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes, perdóname, Señor. Ahora entra a mi vida, sáname, Señor, y restaura mi vida, Padre. Yo necesito de tu perdón, de tu sanidad, de tu salvación. Te recibo en este momento como mi Señor, como mi Salvador personal.